Vamos a ir empezando. Soy Juana Vázquez, maestra en activo, eso he intentado, desde 1983. Desde el primer momento la lectura fue una parcela que me pareció especialmente interesante en la escuela, lo cual me fue llevando al mundo de las bibliotecas escolares. Tuve el reto y el privilegio de coordinar la puesta en marcha y utilización de 2 bibliotecas escolares en centros de infantil y primaria de tamaño reducido. En las 2, además de adecuar el espacio, ponerlas a funcionar, conseguimos trabajar todos con un sistema de proyectos documentales que en ambas escuelas se mantiene. Creo que tal como están planteadas nuestras escuelas, nuestros institutos en este momento, las bibliotecas escolares, ese modelo de biblioteca escolar que los que estamos aquí compartimos, es un valor en sí mismo, porque son auténticos oasis en esos centros. Pero creo que cobran total sentido. La biblioteca escolar se hace realmente imprescindible cuando la escuela se trabaja de la forma en que lo hacen las 2 personas a las que tengo el honor de presentar ahora. Huerto, Menéndez y Rosa Piquín. Compañeras, una de primaria, otra en el ámbito de secundaria. Si alguien tiene algo que decir sobre educación documental, sobre trabajo con proyectos, son ellas 2. No me voy a poner a leeros el currículum, que está a vuestra disposición y que es tan dilatado que nos llevaría a mitad de la sesión, pero está claro que son personas con muchísima formación, muchísima experiencia en el ámbito de la biblioteca escolar y en concreto en la parcela que nos ocupa en esta sesión, que es el trabajo con proyectos documentales. Intentaremos hacer esta sesión dividida en 2 partes. Primero las vamos a escuchar a ellas y luego intentaremos abrir un debate en el que esperemos podáis participar y queráis participar, mirando al futuro. ¿Qué hacemos con nuestros proyectos documentales? ¿Qué hacemos con nuestras bibliotecas escolares desde hoy? Primero va a hablar Rosa Piquín. Rosa está en Oviedo trabajando en el ámbito de infantil y primaria, y luego lo hará Huerto, que es la persona que viene desde el ámbito de secundaria, profesora de matemáticas. Vamos a empezar ya, sin nada más. Ambas son personas premiadas, reconocidas, ponentes expertas, así es que creo que lo mejor que podemos hacer es escucharlas ya. Así que te doy la palabra a Rosa. Buenos días. ¿Me oye bien? Bueno, gracias Juana por tus cariñosas palabras. Gracias a Cristina Novoa, que ahora mismo no puede estar aquí, pero que sentimos su cariño. Y al Ministerio por esta oportunidad de pasar un rato, unos días aquí con vosotros, poniendo en valor una vez más la biblioteca escolar. Creo que antes en la mili se decía que ello de valor se la supone, o eso me cuenta mi marido cuando me cuenta historias de la mili. Entonces voy a dar por supuesto, y que valor se le supone, a que todos tenemos la misma perspectiva, el mismo paradigma, y que creemos que la biblioteca escolar es un centro de recursos de enseñanza, aprendizaje y lectura. Va a ser el punto de partida de esta charla, que simplemente son el desarrollo de competencias en información desde la práctica cotidiana de una biblioteca escolar. Es curioso
que conste que hace 15 días que yo hice el borrador de esta ponencia, ¿verdad, Juana? Hace 15 días. Constanza habló de Faro. Ayer, tanto como disfruté con Javier, el Faro de las Torres de Nueva York, y después hizo una mención súper expresa, ¿no?, al Faro este. Yo creo que la biblioteca escolar como centro de recursos de enseñanza, aprendizaje y lectura es realmente el faro que nos alumbra en el mar tempestuoso de la información. Estoy plenamente convencida de que desde las bibliotecas escolares, no sé si sabéis que los faros alumbran cada 16 segundos, que los fareros son técnicos de señales marítimas, que además de la señal visual, los faros emiten señales acústicas. Y creo que en las oposiciones de técnicos de señales marítimas, una de las cosas que más les exigen es cartografía. Los que estuvisteis ayer en las mesas entenderéis por qué lo digo. Bueno, el horizonte de esa biblioteca escolar pues es que el alumnado pueda construir su propio aprendizaje, que sean aprendizajes significativos y útiles, y que capacitemos a nuestro alumnado para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde luego, este marco de la biblioteca escolar es el contexto necesario, ¿no? Yo creo que este modelo de biblioteca permite el desarrollo de aspectos literarios y de todas las buenas cosas que en la formación personal comporta la lectura literaria, de desarrollo como personas, de desarrollo de la creatividad, de la afectividad, bueno, de tantas cosas que están vinculadas a la lectura literaria. Pero he de deciros que bueno, yo llevo en el mundo de la biblioteca escolar desde el curso 87-88. Uno es hijo de su propia historia. Yo comencé mi andadura profesional, estuve durante 12 años en un proyecto de educación compensatoria, y es ahí donde yo descubrí el gran valor que en la formación de las personas tiene la biblioteca escolar. Si toda la escuela es una institución, más la escuela pública, si toda la escuela tiene como visión fundamental, desde mi punto de vista, el que no existan brechas, que todas las personas nos formemos como ciudadanos en una sociedad justa, creo que dentro de la escuela, la biblioteca escolar todavía cumple una función más importante, ¿no? Y yo soy hija de esta historia. O sea, yo me he formado desde aquí, he abierto mis ojos al mundo de la lectura, he abierto mis ojos al mundo digital desde un planteamiento de compensación de las desigualdades. Para mí es la clave de todo lo demás. Por otra parte, este modelo de biblioteca escolar, estamos en el siglo XXI y es una pieza clave entre la integración curricular de las TIC en la vida cotidiana de nuestros centros, ¿no? Yo creo que ya hemos avanzado mucho, que ya no jugamos a los cacharritos con las herramientas informáticas y ya encontramos un sentido en su uso, ¿no? Bueno, en los correos que nos intercambiamos nosotras tres para preparar la mesa redonda, hubo un correo de Juana que me llamó mucho la atención, porque ella decía: ¿vosotras realmente creéis que esta manera vuestra de trabajar ya es pasado? Sí, ¿es presente? ¿O todavía no es más que un futuro, no? Yo espero que, bueno, hay un recorrido y que ya somos muchos cientos de personas en este país los que trabajamos a través de proyectos documentales. Muchos cientos, en Navarra, en Andalucía, en Galicia, bueno, en Asturias, cada vez somos más, ¿no? De todas maneras, creo que en estos últimos años, yo he hecho la vista atrás, y claro, en los últimos 10 años el cambio de las bibliotecas escolares ha sido tan maravilloso, o sea, nos queda tanto por andar, pero hemos hecho tantas cosas, a veces con el apoyo de la administración. Los cambios que se han promovido desde las bibliotecas son cambios metodológicos, muchos cambios metodológicos. Es verdad que muchas personas nos hemos ido aproximando a la biblioteca desde el fomento del lector literario, pero hemos sido capaces de ir superando retos, cambiando la perspectiva, cambiando el prisma. Promovemos cambios actitudinales en la manera de estar y de trabajar de muchos de nuestros compañeros y también de nuestro alumnado. Creo que somos un ariete importante
en la consideración de que el libro de texto no es el único referente informativo posible, y mucho menos la guía del profesorado. Que seamos serios, parece una nimiedad, pero yo creo que es uno de nuestras chinitas en el zapato, la gran chinita en el zapato. Trabajar por proyectos documentales implica un cambio grande en muchos aspectos y, bueno, a veces supone afrontar reticencias por parte de los compañeros, pero vais a ver que en realidad se trata de una tercera vía. Es algo que ilusiona mucho a la gente que lo prueba y que además, como no se aleja de la vida normal del centro, no es que montemos un extraño circo, sino que va parejo y forma parte de la vida ordinaria, del contexto normal, pues bueno, yo creo que este es un hándicap, el usar o no usar los libros de texto, pero bueno, estamos en ello. Muy importante, las redes de bibliotecas escolares. Creo que somos las personas que estamos en bibliotecas desde hace tiempo, hemos sido capaces de ir dando pequeños pasos en el sentido de que consideramos que nuestros documentos, nuestros libros, nuestros DVDs, nuestros CDs están comprados con dinero público y no solamente es mío. Estamos ahí en esa fase de superar esto, y el colaborar con otras bibliotecas escolares en ese sentido nos ayuda mucho. Yo llevo trabajando en grupos y en seminarios desde 1997. En el centro en el que estuve 14 años era la responsable del seminario y ahora pertenezco a 2 seminarios porque itinero entre un centro de primaria y uno de secundaria. Y formo parte de los 2 seminarios de biblioteca. Yo creo que una de las mejores cosas que se pudo hacer en el programa de bibliotecas escolares, en nuestro querido y abandonado programa de bibliotecas escolares, fue la obligación de que los centros tenían que formar grupos de trabajo y seminarios vinculados a los CPRs. Es muy importante el que de la biblioteca no se encargue una única persona, sino que haya varias perspectivas. Bueno, yo creo que la mayoría de vosotros ya ha leído documentos en la red acerca de qué son los proyectos documentales y más concretamente qué son los proyectos documentales integrados. Pero bueno, para aquellas personas que se aproximan por primera vez a este concepto, creo que merece la pena que nos detengamos un poco, entre otras cosas porque yo no sé trabajar de otra manera. Yo tuve la gran fortuna de que en el curso 2001-2002 dispuse de una licencia por estudios que no solamente me permitió crear la revista Bareque, sino que lo mejor de aquel año fue que dispuse de tiempo suficiente como para dar un cuerpo teórico a una forma de trabajo de que yo era consciente que había más personas trabajando de esta manera, pero que nos faltaba esa sistematización, ¿no? Y bueno, la administración me dio la oportunidad de poner al alcance de muchas personas un cuerpo teórico que sistematiza el trabajo de esta manera, ¿no? Los proyectos documentales integrados son pequeños trabajos de investigación que conllevan un papel muy activo en el aprendizaje, desde el que promovemos la intersección de competencias, tanto lectoras y comunicativas, como la alfabetización en información, ese acrónimo ALFIN. También aprender a aprender, la autonomía personal y la incorporación de nuevas alfabetizaciones. Se emplean, en el desarrollo de proyectos documentales, se emplean todos los recursos de la biblioteca escolar y forman parte del trabajo habitual, cotidiano de la vida escolar, ¿no? Quizá lo más relevante y el núcleo duro de lo que es esto es que son investigaciones en las que el alumnado no solamente se plantea investigar sobre un tema, o nosotros nos planteamos investigar conjuntamente con el alumnado sobre un tema o un problema concreto, sino que se trata de familiarizarnos con los mecanismos de búsqueda de información y de trabajo intelectual, y para ello empleamos todos los recursos de la biblioteca escolar. Como decía al principio, valor se le supone. Estoy hablando de una biblioteca que no es solamente un almacén de libros, estoy hablando de una biblioteca que tiene todo tipo de recursos, librarios o no librarios, una biblioteca que cuenta con una buena conexión a Internet, etcétera, etcétera, que yo creo que eso es lo
lo que hay, ¿no? Ahora mismo. Bueno, el concepto de proyectos documentales integrados ves que consta de 3 términos. Cada uno de ellos tiene su peso específico y están colocados intencionadamente así. Podríamos haber jugado con las palabras, pero empezamos por el término proyectos, en el medio se encuentra la palabra documentales y por último integrados. Yo creo que en España, sobre todo en educación infantil, ya hay una tradición importante de trabajar por proyectos. El trabajo por proyectos, como ya sabéis, responde a una filosofía que está centrada en el alumno, centrada en aprender a aprender, donde se pone el acento fundamentalmente en el procedimiento sin descuidar los contenidos. Y la primera vez que se publica algo sobre trabajo por proyectos es en 1918 y lo publica Kilpatrick, que es discípulo de Dewey, de la Escuela Nueva, ¿no? Ellos tienen una experiencia en Winnetka, Minnesota, que fue muy importante. Hace una semana me mandaron un correo electrónico sobre la Escuela Nueva. En 1937, el alcalde de Nueva York quiso impulsar en todo su municipio, en la ciudad de Nueva York, las escuelas estuvieron trabajando 5 años por proyectos exclusivamente. Bueno, es una información en la que tengo que profundizar porque hay cosas que me dan mucho que pensar. Cómo los inmigrantes y las familias de menos recursos reclamaban que la enseñanza no fuese tan progresista, que lo que ellos querían era que se trabajase de manera tradicional y fundamentalmente por contenidos. Veo que hay alguien que ya ha leído este artículo hace poco tiempo. Bueno, ahí hay que reflexionar cosas. De todas maneras, yo creo que el trabajo por proyectos incide fundamentalmente en la significatividad del aprendizaje, pone también el acento en el trabajo colaborativo y realmente son las maneras en que los adultos trabajamos. Se trata de que la vida esté en la escuela también. Otro aspecto importante es que a partir del trabajo por proyectos se desarrollan trabajos de investigación que integran aprendizajes, ¿no? Y el trabajo por proyectos se realiza desde infantil de 3 años hasta la universidad, ahora con Bolonia. El segundo término, documentales, el desarrollo de habilidades informativas. La raíz de la palabra documento es documentum, docere, es decir, algo que enseña o instruye sobre algo, pero también hacer, saber, anunciar. Se trata, por tanto, de que nuestro alumnado sea capaz de construir su conocimiento, que sea creativo y capaz de comunicar lo que entiende y aprende. Eso implica aprender ciudadanía, casi nada. Se trata de que nuestro alumnado sea capaz de discriminar la información relevante de la que no lo es, saber leer cualquier tipo de información en cualquier tipo de soporte, ser capaz de entender, de interpretar y de comparar aquello que lee, pero también ser una persona que resume, que cita, pero que no copia, y que reconoce y valora el trabajo de los autores y autoras de los documentos en los que se inspira. Realmente se trata no solo de poner la lectura al alcance de los ciudadanos, facilitándoles el encuentro con la información, sino también de dar herramientas para su procesamiento, ¿no? Y esto supone, por una parte, ofrecer diversidad de recursos informativos, es decir, el libro de texto no es la única fuente informativa posible, y por otra parte, el entrenamiento necesario en cuanto al desarrollo de habilidades de información. Yo creo que lo más importante para nosotros en el desarrollo de este tipo de trabajo es que lo hacemos en el contexto real. Es decir, nosotros tratamos de enseñar a nuestro alumnado a localizar la información y a desarrollar destrezas de información, bueno, el término inglés de Informational Literacy, mientras las están empleando en el contexto real, mientras están haciendo un trabajo real de investigación. Educación en información, el acrónimo que estamos utilizando en la comunidad docente española es ALFIN, alfabetización en información, alfabetización informacional, competencia informacional. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es saber cuándo y por qué se necesita información, dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesaria la alfabetización en información? Pues porque estamos en el momento que estamos, ha habido un crecimiento y una complejidad creciente de la información,
Necesitamos capacitar a nuestro alumnado para la vida. Es extraordinaria la difusión de las tecnologías de la información, o sea, esto no es baladí, y esto supone la quiebra de muchos paradigmas educativos tradicionales. Da igual que nosotros nos empeñemos, la realidad es muy obtusa, la realidad es la que es. Podemos hacer así, o sea, la imagen que nos enseñaba Celaya de los 3 monos, ¿no? La realidad es como es. Ahora hay que enseñar a aprender, y eso, además de ser un cambio cultural muy importante, implica también poseer la capacitación tecnológica imprescindible para sobrevivir en la sociedad de la información, poder actuar críticamente sobre ella y ayudar a nuestros alumnos. ¿No es esta la realidad de nuestro alumnado? Supongo que conocéis este vídeo. Vamos a dedicarle un minutito. de soporte. En su programación y desarrollo, como vais a ver, empleamos tanto libros de ficción como de conocimiento y otro tipo de recursos documentales. Promovemos la implicación de todas las áreas del conocimiento escolar y extraescolar. Generalmente lo desarrollamos a partir de un tema, una propuesta global o interdisciplinar, y siempre en colaboración con otras bibliotecas, tanto escolares como públicas. Los proyectos documentales, como os digo, surgen tras la lectura de un libro de ficción o porque surge un problema. Yo recuerdo, bueno, el primero que tenemos publicado, que está publicado en el Libro Abierto 21, aparte de deciros cómo se hace un proyecto documental, hay una experiencia que nosotros hicimos como alumnado de segundo de la ESO, porque en el centro en el que yo estaba anteriormente escolarizaba niños desde 3 años hasta segundo, a iniciativa de un muchacho que era lector empedernido de Tolkien, anillista convencido, y él, cuando se estrenaron las películas del Señor de los Anillos, promovió en el centro un contagio sobre Tolkien impresionante. Y entonces desarrollamos un proyecto, nos pusimos de acuerdo los profes integrantes del seminario para trabajar la Edad Media, desde sociales, lengua, plástica y música, comparándola con la Tierra Media de Tolkien. Yo aprendí muchísimo sobre la música en la Tierra Media, sobre el mundo de Tolkien, comparándolo con las situaciones concretas de la Edad Media. Otro proyecto, bueno, que surgió después de leer Van Gogh y los girasoles, el libro de Camille y Van Gogh, el libro este que está publicado en Serres. Pues de ahí surgió un proyecto en torno a Van Gogh y sus amigos músicos, ¿no? Bueno, cosas que surgen así. El que os traigo para mostraros, que espero poder mostraros,
que es Los animales de Moure, surgió a iniciativa de la tutora de quinto, bueno, luego lo vemos. Hicimos una investigación acerca de los animales, pero desde la literatura de Gonzalo Moure, ¿no? A menudo se plantea una situación fantástica o motivadora que ayuda a centrar y asumir el problema o tema planteado y que va a ser el punto de partida. El tema de un proyecto documental puede ser cualquiera, un tema de interés para el grupo, una noticia, el nombre de nuestro centro, biografías de pintores y autoras, temas transversales, caben múltiples posibilidades, ¿no? Yo he tutorizado durante 3 años un curso monográfico de proyectos documentales integrados en Navarra y una de las profesoras alumnas de este curso desarrolló un proyecto fantástico, a partir de algo que oyó en el patio. A un niño de primero le oyó que le decía a otro niño de primero: oye, ¿las hormigas oyen? Y a partir de esa pregunta organizaron un fantástico proyecto documental de investigación sobre los animales, sobre los sentidos, sobre muchas cosas, ¿no? Creo que es interesante seleccionar un tema que consideremos importante, un tema que si nuestros alumnos no investigan con nosotros en la escuela, tendrán pocas probabilidades de acometerlo. A mí me sale por los poros de la piel la compensación de desigualdades. Creo que debemos investigar sobre temas que merezca la pena investigar, ya sea de arte, de ciencias, de tecnología, de literatura. Temas que nos apasionen a nosotros y que ese contagio lo transmitamos, ¿no? Yo le pasé a la organización un proyecto que fue de los últimos proyectos que yo hice en mi anterior centro. De momento solo lo tiene Juana, pero me consta que lo disfrutó. Y lo recomiendo. Bueno, no sé cómo lo van a publicar, pero llegará a vuestras manos. Es un proyecto sobre Degas, Tchaikovsky y las bailarinas. Está realizado con alumnado del primer ciclo de primaria, con niños de primero y segundo. Y también giró a partir de la lectura de Degas y las bailarinas, este libro que está publicado en Serres. Espero que llegue a vuestro poder y que disfrutéis con él. Yo tengo un libro de cabecera que os recomiendo vivamente, que es este de Bruay y Lewis, Aprender a leer y escribir textos de información. Es un libro de mesita de noche para consultar muchas veces, del que vais a poder sacar partido, estrujarlo. Bueno, creo que es un libro clave y realmente sirve un poco de guía para qué es esto, cómo trabajar con proyectos documentales sin alaracas, ¿no? Se plantea qué queremos hacer, averiguar y por qué. Siempre detectamos los conocimientos previos, nos planteamos... ¿No? ¿Qué susto? Te quedan 10 minutos, ¿vale? Tranquila. ¿Vale? Nos planteamos qué queremos saber. En la siguiente fase buscamos fuentes de información y los recursos de que disponemos. Después seleccionamos los documentos y leemos la información. Procesamos la información y la comunicamos o presentamos. Las imágenes que estáis viendo se corresponden al transcurso del proyecto documental Los animales de Moure. Algunos de los aspectos organizativos que tenemos que tener en cuenta pues es el uso de los espacios y su organización, la organización del tiempo, organizar mínimamente los recursos, considerar varias etapas en el trabajo individual, trabajo en gran grupo y sobre todo es importante desde el aspecto documental, realmente de lo que se trata es de tomar conciencia e ir generando una actitud crítica con la información, es decir, conocer cómo son los documentos. Cada documento es diferente, tiene unas peculiaridades y eso se puede ir aprendiendo desde infantil. Yo aquí tengo una relación de algunos de los ejemplos que vengo trabajando últimamente. Nosotros utilizamos el blog como un diario y también como un producto de comunicación. El año pasado, con el otro quinto, desarrollé un proyecto que se llama Inventores y Científicas. Tenéis también a vuestra disposición un proyecto sobre el folclore musical de Asturias a Portugal. Utilizamos herramientas de uso cotidiano, el correo electrónico, internet, tanto buscadores como metabuscadores, la ofimática, subimos vídeos en YouTube. Este es el que vais a tener en el documento de Degas.
Esto fue una parte de la exposición, con una serie de interrogantes y demás. Bueno, vais a acceder desde el producto, así que paso. Este es otro que lo hemos subido a la plataforma, que lo hemos construido desde la plataforma Moodle, que es un proyecto sobre Elvis, a partir de la lectura de este libro que vais a ver ahora. A partir de aquí. Bien. A qué da rabia que los cortes. Ya, pero como ya me han dicho que 10 minutos. I'm sorry. Bueno, yo utilizo de manera habitual WebQuest, fundamentalmente a partir de la herramienta de WebQuest, de PHP WebQuest, que es muy fácil. Esta WebQuest formó parte de un proyecto fantástico con niños de infantil acerca de la naturaleza en el arte. Bueno, esta es la WebQuest que nos sirvió de apoyo para visitar el Museo de Bellas Artes de Oviedo. Y este otro formó parte de un proyecto de bilingüe sobre Charlie y la fábrica de chocolate. Bueno, vamos a entrar en este ejemplo para que veáis un poco de qué va esto, ¿no? El año pasado Gonzalo fue el proyecto lector de nuestro centro. Él inauguró el curso, él cerró el curso, estuvo en el colegio 3 veces, 4 veces, una de ellas virtual, realizamos una videoconferencia, y todo el centro, desde infantil hasta sexto, estuvimos leyendo en torno a Moure, ¿no? Cada profesor decidió organizar la lectura de una determinada manera. Bueno, pues se hicieron camisibais con libros de Gonzalo, se hizo teatro de títeres a partir de la lectura de Gonzalo, se hizo lecturas apadrinadas a partir de la lectura de Gonzalo. Realmente lo más significativo es que no solamente se leyó Gonzalo, sino que luego su lectura se transformó y pasó a compartirse con niños de distintos niveles, ¿no? Fue un trabajo precioso, estuvo francamente bien. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas que estáis aquí conocéis a Gonzalo Moure, en vivo y en directo en la mayoría de las ocasiones, pero en sus libros, ¿no? Una de las tutoras de quinto, que es compañera mía en el seminario de biblioteca, pues me planteó la conveniencia de que desarrollásemos. Ella había sido alumna mía en un curso de formación de los del CPR, y la verdad es que yo llegué el año pasado al centro diciendo, bueno, quiero tomármelo con tranquilidad, me voy a incorporar al seminario, pero me lo quiero tomar con tranquilidad, voy a estar en este seminario y en el de IES con tranquilidad, con tranquilidad. Bueno, pues esto ya fue en octubre. La naturaleza del animal, efectivamente. Bueno, entonces, siguiendo aquel esquemita que visteis antes, que es la columna vertebral de un proyecto documental, partimos de qué sé, qué quiero saber, dónde me informo, anoto la información y comunico lo aprendido. Aquí están los alumnos de quinto A firmando el contrato, porque estas cosas son serias. Y esto es lo que se refleja en el blog, ¿no? ¿Qué sé? Pues de los títulos de los libros de Gonzalo, yo sé que le gustan los animales, porque estuvimos manejando libros suyos, también los manejamos aquí, en Anobi. Entonces, bueno, pudimos conocer qué valoración hacían otros lectores de los distintos libros de Gonzalo y participar nosotros también. Sabemos que le gustan los animales, que escribe de ellos, que le parecen interesantes el caballo, el camello, el oso. ¿Qué queremos saber? Pues queremos saber su forma de usar los animales en la literatura infantil, la forma de usar los animales. ¿Por qué a él le gusta escribir sobre animales? Si escribe de otras cosas, ¿de qué escribe? ¿Y cómo me informo? Esto veis que está inclusiva porque son las palabras literales de los chavales, ¿no? En los libros de texto, en el libro de texto de Cono, en internet, hablando con el autor, en la web, por periódicos, escribiendo al autor, por sus libros. Anoto la información, es decir, apunto la información y de dónde la obtengo. Esto es educación documental. De qué libros, de qué páginas web, pero está absolutamente contextualizado en el marco del proyecto, ¿no? Hacemos entrevistas, encuestas. ¿Cómo lo comunico? Pues a través de póster, creando un blog, en el periódico, una revista, creando unos globos donde vamos a meter la información para colgar lo que aprendimos. Bueno. Realmente este proyecto documental integrado se tradujo en una serie de intersección de competencias diarias, ¿no? Veis que la competencia de información es el núcleo central.
Está el trabajo en literatura infantil y juvenil, investigar sobre animales, conocer más a Moure, trabajar desde con y empleando las TIC, la creatividad, aspectos lingüísticos, expresión oral y escrita, competencias comunicativas. Investigamos sobre animales, unidades del libro de conocimiento del medio. Animales vertebrados, características, la alimentación, la reproducción de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. Desde el área de lengua y castellano y literatura se trabajaron más aspectos, pero los más relevantes quizás sean estos. La expresión oral, la expresión escrita. Describimos a Gonzalo Moure, escribimos una carta a Gonzalo, algunos en papel, otros en mail. Se redactó una exposición preparando una conferencia sobre algunos de los animales de Gonzalo Moure. Estos son los libros que se leyeron de octubre a diciembre en el aula de quinto. Todos los niños leyeron estos libros que veis aquí, La rara lista de tío Jonás, El oso que leía niños, Los caballos de mi tío, Maito, Palabras de caramelo, Soy un caballo, El vencejo que quiso tocar el suelo y El mejor amigo del perro. En el desarrollo de la educación e información, bueno, pues responde a... nos hacemos una serie de preguntas, que sé que quiero saber. Las palabras claves empleadas pues fueron tanto animales como Moure, en fin. Localizamos la información bien en libros, bien en ordenadores, nos instruimos acerca de la clasificación de los libros informativos, trabajamos con especial incidencia el sumario, el índice, la bibliografía, analizamos las páginas web consultadas a partir de un tutorial que yo tengo elaborada. En cuanto al uso de la información, como os digo, elaboramos una bibliografía, tomamos nota de lo que nos interesa y a la hora de comunicarlo nos servimos de un blog, desarrollamos actividades creativas y se generaron algunos libros electrónicos con ISU. La temporalización fue de octubre a enero, en ese tiempo dedicamos 5 horas a la semana y las personas implicadas, bueno, pues fueron los alumnos de quinto A, sus familias, la tutora, la profe de inglés, porque lo hicimos también Animals, la profe de audición y lenguaje, que en este caso soy yo, que bueno, estuve 14 años exiliada en la música, pero bueno, como el almendro, volví a casa por Navidad y ahora de nuevo estoy en atención a la diversidad. La evaluación de los alumnos fue a través de cuestionarios, del diario del proyecto. El diario es la herramienta fundamental. Yo no sé trabajar sin el diario del proyecto. Generamos un portfolio que vais a ver. Los recursos, bueno, pues los libros de Gonzalo, el libro de texto, libros de información, el reportero Doc, la revista que nos descubre el mundo, un préstamo a la carta de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Trajimos en préstamo libros de la Biblioteca Escolar de Soto, donde estaba yo antes, y de las bibliotecas públicas de Soto y de El Fontán. Y a la hora de prever el trabajo, pues hubo actividades en pequeño grupo y en gran grupo, ¿no? En Asturias tenemos una gran ventaja, y es que todo el alumnado tiene credenciales de usuario de Educastur. Y eso nos facilita mucho las cosas, porque ellos se saben su correo electrónico de Educastur, y con esa credencial lo mismo acceden a la plataforma Moodle, a la plataforma Edmodo, que no sé si conocéis, es una plataforma interesante, intuitiva, sencilla y que yo no tengo tiempo, pero que os invito a que conozcáis. Se llama Edmodo, es una plataforma libre, muy interesante y sobre todo acceden como autores o colaboradores en los blogs que vamos creando. Establecimos cuatro grupos y a partir del 5 de octubre comenzamos a trabajar. Yo conseguí el préstamo, trabajamos la CDU en otra sesión, hicimos una búsqueda en el catálogo de Aries, localizamos los libros, trabajamos el Sáhara después de leer Palabras de caramelo. Este es el blog, simplemente en un buscador ponéis proyecto documental Animales de Moure y ya os sale, ¿no? Aquí está el proyecto, el blog, con una serie de enlaces. El primer enlace a la página web de Gonzalo. Está la videoconferencia de Moure, bueno, el libro de animales, el portfolio, o sea que aquí tenéis acceso a muchas cosas. Aprendimos a ser autores en el blog. Aquí celebramos la videoconferencia con Gonzalo. Bueno, es una videoconferencia sencilla, casera, que funciona muy bien, que veis que no está preparada, porque hay al fondo un montón de cajas. Estaba así el aula TIC aquel día, pero fue muy interesante, muy participativa. No solamente fue para los niños que estaban haciendo el proyecto documental, también invitamos al otro quinto.
Gonzalo nos planteó propuestas muy interesantes. Lo hicimos a través de Skype, pero podía haber sido a través de email. No hace falta un gran bagaje informático. Es muy sencillo ahora mismo hacer una videoconferencia. Yo espero formar a un grupo de personas de Coruña, a un colegio. En Navarra hago sesiones de formación por videoconferencia. Estas cosas a veces no se pueden hacer de otra manera. Y después de la videoconferencia, ellos hicieron un trabajo de lengua, trajeron un resumen de la sesión, lo trabajaron a partir de un guión que prepararon las maestras y fundamentalmente en el desarrollo del proyecto íbamos haciendo fichas de carácter científico de lo que iban investigando sobre los distintos animales, ¿no? Trabajamos varias sesiones monográficas del uso del índice y el sumario para localizar la información pertinente para elaborar las fichas. Y a partir de ahí cumplimentamos una ficha de bibliografía, diferenciando también la webgrafía. Gonzalo volvió a venir al centro. Aquí pusimos en marcha una campaña de apoyo a la construcción del Bubisher físico. Después nos planteamos la elaboración de un libro de animales. Algunos niños lo iban a hacer digital y otros en papel. Dimos un repaso a todos los libros leídos de Gonzalo. Tuvimos un extra, un plus. Covadonga Molero es la maestra Susana, la maestra del libro de Maito Panduro. Y bueno, yo contacté con ella ahora mismo está jubilada y nos hizo una sesión preciosa, que nos presentó nos trajo fotos del niño real, del gitano real. Fue una sesión muy entrañable que completó bastante esto. Este es el portfolio del proyecto. A ver si me tardan en descargar. Bueno, pues donde está el punto de partida, donde se cuenta que hicimos un contrato. Aquí algunas fichas de trabajo de la información. Si utilizamos más los libros o por el contrario hacemos el uso de los ordenadores. Cómo son la diferenciación entre los libros de información y de conocimiento, el trabajo con la CDU. Aquí es la descripción del Sáhara, la videoconferencia con Gonzalo. Esta es la ficha de bibliografía. Algunas preguntas para hacer, preguntas para módulos sobre animales. Aquí una ficha de las habilidades de información en cuanto a la localización y el tratamiento de la información, la evaluación que hicieron los chavales. Este es uno de los productos, el libro de animales que publicó Guillermo. Él lo hizo absolutamente todo digital, incluso en Paint, absolutamente todo. Es la clasificación de la investigación de animales vertebrados e invertebrados. Aquí están las características. Veis que, bueno, pues cómo son las extremidades, de dónde nacen, etcétera, etcétera, ¿no? Y después tenemos algunas adivinanzas para pintar la clase de vertebrado. Él, ya os digo que esto lo hizo directamente en el Paint, incluso nos lo enseñó a nosotros en la pizarra digital, un cuestionario y la bibliografía y webgrafía. La implicación de las familias pasó por la celebración de un libro fórum. Aquí, bueno, está el álbum en Picasa, porque además Picasa es una herramienta que nos permite compartir comentarios y esto. Y a la hora de evaluar este proyecto documental, nosotros siempre tenemos en cuenta si el tema es pertinente, cómo ha sido la intervención del profesorado y de los demás agentes sociales que hemos intervenido, la participación del alumnado y de lo que han ido aprendiendo en el proceso, el uso de los espacios, tanto de la biblioteca como de la biblioteca de aula, el aula TIC, la organización del tiempo, en este caso yo os digo que fue de octubre a enero, y la organización de los recursos y las fuentes de información. Bien. Bien.
Después de oír a Rosa, prácticamente no hay mucho más que decir. Sí hay mucho más que decir, porque nos queda toda una etapa educativa. Bueno, yo, y para vuestro alivio, quería dar unas pinceladas sobre en realidad cómo puede articularse algunas de estas prácticas ATLIN de las que hablaba Rosa en secundaria. Lo voy a hacer además desde mi perspectiva como profesora de matemáticas, donde a veces resulta muy sencillo poder realizarlo, pero también desde una perspectiva profesional, que yo creo que para mí ha sido la más enriquecedora, que ha sido el acercamiento a los proyectos de biblioteca escolar. Yo fui durante 13 años coordinadora de una biblioteca escolar y creo que ha sido el periodo más rico de mi vida, no solo a nivel de trabajo con mis compañeros, sino también por todo lo que he aprendido y desde luego por todo lo que he disfrutado y lo que me ha enriquecido como profesora, como digo, en la actualidad, con 19 horas lectivas de matemáticas. Me centro de nuevo en el tema que nos compete, que es la biblioteca escolar y la competencia en información. Y aunque Rosa ha pasado por todas las etapas y ha llegado muy bien a la última etapa de los productos, yo quiero retomar un poco el tema porque quizá a lo largo de todo el congreso he visto o he percibido la preocupación que todos tenemos sobre el momento en el que nos está tocando educar, en el que nos está tocando vivir, que nos da ciertas inseguridades y que también tenemos, pues, digamos, bastantes cuestiones sin resolver, porque la tendencia en general casi siempre en esta que llamamos nuestra nueva sociedad, que es la sociedad de la información y el conocimiento, tenemos, digamos, ciertos despistes, puesto que la tendencia, como decía, es casi siempre a reproducir los aprendizajes y de la misma manera que hemos recibido. Así que nos vemos con ciertas inseguridades, pero yo creo que también hay que ser positivos o tener ilusión, en el sentido de que yo creo que también nos ha tocado vivir una época realmente especial, algo fascinante. Porque yo creo que si hay algo que podemos hablar del momento histórico que nos ha tocado vivir, es que es un momento histórico sin precedentes. Es un momento en el que los cambios han sido vertiginosos. En la primera parte del siglo XX, los avances de la ciencia han hecho realmente auténticos milagros en lo que sería la evolución del conocimiento. Hablo sobre todo del campo de la física y, por hablar de dos fechas muy presentes y muy especiales, hablo, por ejemplo, del año 1905, del Annus Mirabilis, cuando un jovencito llamado Albert Einstein publica 4 artículos que dieron lugar a que se tambaleasen los cimientos de la ciencia con la teoría de la relatividad. Y hablo del año 1927, la famosa reunión de Solvay, donde la fotografía más emblemática de esa reunión aparecen probablemente los cerebros más privilegiados de la historia de la ciencia. Hablo de Einstein, por supuesto, pero hablo de muchos otros. Hablo de Marie Curie, por supuesto, que es casi la única mujer que aparece en la fotografía. Hablo de Planck, hablo de Bohr, hablo de Heisenberg, hablo de Pauling, hablo de muchísimos cerebros que realmente son prácticamente irrepetibles. Muchos de ellos, además, se vieron implicados por razones de la Segunda Guerra Mundial a estar luego en otros proyectos quizá más oscuros, ya no tan interesantes desde el punto de vista científico, como fueron todos los del desarrollo de la bomba atómica con el famoso proyecto Manhattan, todos aquellos que tenían origen judío y emigraron a los Estados Unidos. Como decía, esos avances de la ciencia produjeron un desarrollo tecnológico que no hubiera podido ser posible sin este previo de la investigación realizada, como decía, en la física. Este desarrollo tecnológico yo creo que tiene su culmen en lo que sería la digitalización de la información. Probablemente un fenómeno especialmente reflejado en lo que es el fenómeno de Internet, que ha realmente producido cambios muy importantes, no solo en la estructura social, sino que nos ha proporcionado, que tenemos ahora una sociedad muy compleja, ya que han cambiado muchas otras cosas también. Hablamos de aspectos culturales, de la transmisión de la información, de la transmisión de la cultura. Hablamos de aspectos de relaciones sociales, hablamos de normas, hablamos de ética,
Hablamos también incluso de demandas laborales, es decir, una percepción de una sociedad, como decía, compleja, que ha tenido muchísimos nombres diferentes, se le han dado muchos nombres diferentes para explicarle. No es la sociedad Red, a la que hace alusión Castel, se le ha llamado también tercer entorno, según Echevarría. En fin, en cualquier caso, esta sociedad ha producido también cambios importantes en cómo abordar la educación de los ciudadanos que ahora están en nuestras manos. Hablamos de un cambio en la materia prima. La materia prima de la sociedad de la información y del conocimiento es la información. Y un elemento, el más importante de todos, es el conocimiento. Es, digamos, la pieza clave de esta sociedad. Eso hace que todo lo que tiene que ver con una educación basada en el conocimiento estancado, una alfabetización tradicional, es obsoleta. Lo que tenemos ahora son individuos que, si realmente lo que aprenden son aquellas específicas enseñanzas que le hacen hacer algo, un tipo de actividad, no va a ser suficiente. Lo que tenemos que formar fundamentalmente son individuos que se adapten al cambio. Los cambios son vertiginosos y la información caduca. Así que cualquier formación que realmente sea limitada y que no sea posible realmente renovarla, todo aquello que no tiene que ver con una formación permanente del individuo, como decía, no va a ser la respuesta que tiene que dar la educación a esta nueva sociedad. Hablamos, por lo tanto, como decíamos antes, y que nos dio lugar a una gran conversación por correo electrónico, de crisis en los paradigmas educativos. Pero lo que es indudable, y se habla del famoso triángulo del conocimiento, es que la educación es una pieza clave, además de la investigación y de la innovación en esta sociedad. De esta manera, podríamos ya abordar una segunda parte, que yo creo que es la que más nos preocupa a todos, que es, y realmente desde la educación, cómo se está viviendo este tema. Bueno, yo creo que, como decía, muchas cosas ya han salido aquí, en todas las mesas de debate. Yo no he oído más que precisamente hacer alusión a estas respuestas que podemos dar. Yo diría, o voy a perfilar, tres aspectos que a mí me parecen que quizá son los que están influyendo realmente en el tipo de respuestas que estamos dando. Por un lado, yo creo que existe cierta inercia siempre a los cambios en los sistemas educativos, a pesar de que la educación siempre ha estado destinada a producir respuestas a cambios sociales. En realidad existe una cierta inercia, y más ahora, cuando la velocidad de los cambios es tan rápida, para realizar o incorporar cambios a nuestra manera de educar. No solo me estoy refiriendo a la normativa, no solo me estoy refiriendo a la flexibilidad del tiempo y del espacio, sino me estoy hablando también de las personas, de la capacidad que tenemos para cambiar. No iba a abundar mucho en esto porque creí que Rosa iba a tratarlo, pero yo creo que una de las cosas que se ha abierto es una brecha generacional. Y ya no hablo solamente de algo que también se ha dicho aquí, que es los nativos digitales y los inmigrantes digitales, esa diferencia que existe no solo ya en las maneras de hacer las cosas, sino en el pensamiento, en la concepción de lo que sería el conocimiento en sí, sino también de los nuevos analfabetos. Eso yo creo que es uno de los mayores peligros que tenemos ahora. Personas que hasta ahora podrían considerarse alfabetizadas pueden pasar a ser los nuevos analfabetos. Y el otro aspecto es la brecha de conocimiento que se está viendo fundamentalmente, y que nos va a llevar al tema principal, basada en la sobreabundancia de la información. Cito a Winnie the Pooh para hacer realmente esta situación. Esta es una frase real que él dice, y supongo que todos tenéis un nivel de competencia suficiente. Yo creo que es sencillo leerlo, pero más o menos su preocupación es que cada vez existen más cosas y cada vez soy capaz de conocer menos. No se ve. ¿Perdón? No se ve. La letra es así, la anterior. No se ve. Vale, entonces lo leo. Lo que viene a decirnos es que hay cada vez un incremento más grande, un alarmante incremento
en el número de cosas que yo no conozco. Y esta sobreabundante información, yo creo que realmente se percibe en tres aspectos de la vida. Por un lado, se percibe la atención, que es una pieza clave para el conocimiento. Somos capaces realmente de trabajar, o nuestro alumnado es capaz realmente de poder estar trabajando durante mucho tiempo sobre el mismo tema sin que su atención vaya a otros aspectos paralelos. Y en cuanto al tiempo, también vemos cómo tenemos todos, y también hablo de los inmigrantes digitales, y podemos apreciarlo según estamos en el mismo congreso, esa necesidad que tenemos tan grande de estar en continuo movimiento y constantemente comunicados. Como bien sabéis, muchos de nosotros, mientras que estábamos atendiendo al ponente, alguien estaba metido en Flickr viendo cuáles eran las últimas noticias, es decir, esa sensación de estar siempre en contacto con la realidad. Y desde luego, por supuesto, el tercer aspecto tiene que ver directamente con el conocimiento en cuanto a que cada vez que hay cuanto más información tenemos, no tenemos más conocimiento necesariamente, puesto que no es posible probablemente ser capaz de asimilar la información que procesamos. La respuesta a todo esto tiene que ver directamente con lo que trata el tema de hoy, que es debemos de educar en unas competencias que son nuevas, competencias que tienen que ver con las necesidades, con las demandas que ahora mismo tenemos. En concreto, la competencia en información trata de abordar precisamente la educación de la nueva ciudadanía del siglo XXI en aspectos en relación con la sobreabundancia de información, pero quería poner también claro que hay un aspecto también importante que son los aspectos afectivos. También se habló aquí de la importancia también de que todo no sea educación a distancia, sino que en realidad el ordenador tiene que formar parte de una educación que prácticamente se complementa y de manera especial con las relaciones humanas. Yo creo que, como decía Rosa aquí, cabe plantearse algo muy importante. Podemos asumir en un periodo más o menos corto si somos capaces o si vamos a dar respuesta realmente a esto, pero hay algo que debemos de plantearnos, y es que probablemente no tengamos elección, porque lo que estamos haciendo es no tomando solo decisiones a nivel profesional, sino tomando decisiones sobre la nueva ciudadanía, sobre lo que es ahora nuestro alumnado. Estamos haciendo, de alguna manera, que ese alumnado pueda estar incluido o excluido de lo que sería su vida en el futuro, su vida como adulto. Bueno, dicho esto, y no voy a hablar mucho de lo que es en sí la competencia de información, porque ya lo ha hecho Rosa. La competencia en información, en principio, podría abordarse desde todas las etapas educativas. En las conclusiones del segundo seminario de Biblioteca, Aprendizaje y Ciudadanía, entre las conclusiones que se sacaron, hablaban de que esta competencia debería ser tratada en todas las etapas. Rosa decía, desde infantil hasta la universidad, y que era el profesorado el que se encargaba de establecer cuáles eran los escenarios de articulación de estas prácticas al fin. Pero no solamente los escenarios, sino las estrategias, siendo los proyectos de investigación probablemente la mejor manera de poder abordarlo. En cuanto a los escenarios educativos para desarrollar la competencia en información, en principio el aula es obvio que es uno de ellos, y quiero hacer una mención especial a lo que serían aquellos espacios virtuales que nos permiten trabajar distintos aspectos de esta competencia. Rosa habló de la idea de la competencia de información como una intersección de alfabetizaciones, y así es. Hablamos que la competencia de información tiene obviamente un componente de alfabetización digital, de alfabetización tradicional, de lectura y de escritura tradicional. Pero en secundaria, yo creo que nuestros alumnos ya
han optado prácticamente por los tipos de fuentes y por la forma en la que tienen de aprender. Los espacios virtuales nos brindan varias cosas. Nos brindan la posibilidad de acceder a la enseñanza, aprendizaje a través de formas digitales, pero sobre todo nos brindan recursos, nos brindan, trabajando en la red, espacios educativos donde podemos realmente enseñar, como puede ser, por ejemplo, las plataformas educativas que nos ofrece, que es donde yo trabajo fundamentalmente, Moodle. Moodle se convierte en un espacio en el que podemos compartir y aprender. Es una comunidad de aprendizaje en la que la interacción es básica, en donde se enseñan muchas formas de las nuevas formas de escribir y de leer, como pueden ser todas las aplicaciones que nos ofrece, las tareas, etcétera, pero además hacemos uso de los recursos de la red. Y por supuesto nos da posibilidades también de relacionarnos a través de otras aplicaciones interesantes, como es ahora las aplicaciones de la Web 2. La Web 2 nos está proporcionando ahora un nuevo concepto de realmente transmitir la información de forma compartida. Yo creo que deberíamos de tener en cuenta que ahora mismo trabajar mapas conceptuales, trabajar presentaciones, etcétera, se pueden realizar sobre un software que ya no tenemos que tener en nuestros ordenadores, que ya no tenemos la misma concepción de que es algo mío, sino que realmente estamos produciendo conocimiento y transmitiéndolo porque lo estamos compartiendo. Los proyectos documentales, que es yo creo que la pieza clave de la educación y la información en el aula y en los centros de secundaria primaria, sería procesos en los que deberíamos no solamente de pensar en el adiestramiento del alumnado en todas las fases que conllevan al producto final, que sería la búsqueda y selección de la información, la evaluación de las fuentes de información y de la información en sí, el tratamiento de la misma, el análisis de la misma, la selección y finalmente la realización de un producto final y su comunicación. Esta elaboración de proyectos, que como decía, no tiene por qué ser solo un adiestramiento, sino que debe de estar contextualizada, como luego voy a mostrar, tiene en la actualidad muchísimos posibles materiales a los que recurrir. Yo creo que no estamos tampoco solos y no tenemos que inventárnoslo todo y hasta prácticamente todo. De hecho, hablo por ejemplo, de los magníficos materiales de Gloria Durban, donde aparte de unos itinerarios educativos en secundaria y en bachillerato, nos ha proporcionado también un banco de recursos, desde mapas conceptuales, donde podemos muy bien ver todos los procesos, cada una de estas fases. Tenemos también los materiales de este libro y muchas otras propuestas, aunque en muchos casos procede, probablemente por las necesidades y por el tipo de alumnado que tenemos, la elaboración de algún tipo de material especial. Yo he puesto aquí una guía, que yo he utilizado mucho con mi alumnado, que está en línea, que es una guía para la búsqueda y evaluación de fuentes online. Como decía, yo tengo comprobado que el alumnado de secundaria, todavía en primero de la ESO, acude a las fuentes impresas, enciclopedias, etcétera, cuando tiene que hacer un trabajo o tiene que consultar algún tipo de información. Pero ahí por segundo de la ESO, el alumnado prácticamente tiene un despegue de ese tipo de fuentes y acude casi siempre a fuentes de información y no fuentes de información electrónicas, sino fuentes de información que están en la web. Por lo tanto, mi decisión en este sentido fue siempre educar para que no se utilicen indebidamente. Yo creo que si los alumnos tienden a buscar en Google, por ejemplo, hay que saber utilizar o hay que enseñarles a utilizar Google de manera crítica. Como decía, las comunidades de aprendizaje, en este caso Moodle, permiten a una asignatura concreta, en este caso la asignatura de matemáticas, articular prácticas al fin con cierta flexibilidad, puesto que nos produce, nos da la posibilidad de estar trabajando atemporalmente y con ubicuidad.
O sea que podemos trabajar desde cualquier sitio y en cualquier momento. Lo digo porque probablemente uno de los mayores problemas que tenemos es cómo introducir esas prácticas Atkins en la porque, como he dicho, no voy a abrir muchos ejemplos. Estaba diciendo que quizá la preocupación mayor que tenemos es cómo abordar esas prácticas Atkins cuando todos siempre nos sentimos asfixiados por nuestros currículum, por lo que tenemos que hacer, porque no tenemos espacio, porque no tenemos medios. Tengo que decir, porque todos me lo vais a preguntar, ¿cómo podemos hacer esto cuando no todo el alumnado tiene por qué tener medios? Hablaba antes de la ubicuidad. Eso significa que mucho de este trabajo los alumnos lo realizan fuera del horario escolar. ¿Cómo puedo asumir, o cómo podemos asumir que el alumnado realmente pueda hacerlo? Bueno, yo creo que ahí, y luego voy a hablar de ello, la biblioteca escolar juega un papel esencial. O sea, la biblioteca escolar precisamente es la que realmente puede compensar desigualdades, puesto que algunos alumnos, la mayor parte de los alumnos, al menos en mi instituto, sí disponen de un ordenador en casa. No siempre con ni los programas, ni desde luego con las ayudas familiares que deberían a lo mejor tener, porque son ordenadores que se usan fundamentalmente para cosas muy básicas, como es a lo mejor un correo electrónico, en el mejor de los casos, o para jugar. Pero sí que es verdad que en mi caso concreto la mayor parte de los alumnos tienen ordenador en casa. No obstante, y porque tengo también los otros casos, tengo que decir que la biblioteca escolar es el recurso imprescindible para establecer, digamos, o reducir esas diferencias a la hora del acceso por ejemplo, en este caso, a un aula virtual o a la realización de sus tareas, las tareas encomendadas. Ahí, por ejemplo, podéis tener, o podéis ver, o no sé si lo veis, una serie de recursos. Entonces están los itinerarios, que efectivamente son cierto adiestramiento antes de trabajar o antes de ponernos a trabajar sobre los proyectos. Y esto que tenéis aquí son wikis. Una de las cosas importantes es pues, enseñarles también otras formas de escribir, la escritura compartida. Eso nos lo ofrece, por ejemplo, un entorno como ese de Moodle. Y también otros adiestramientos, como puede ser todo el tema de citar fuentes, etc. Más concretamente, y para poner casos ya concretos, y cuando decía contextualizar esta enseñanza de la competencia en información, yo creo que el contexto, como decía, es importante. No se trata de simplemente adiestrar, sino de incluirlo en lo que sería el trabajo cotidiano. Por ejemplo, eso que tenéis ahí es un estudio estadístico que se realizó sobre violencia de género, que se realizó durante 2 años, en los cuales hubo 2 procesos de documentación importantes. Los productos, como bien sabéis, no siempre tienen por qué ser un trabajo monográfico, sino que realmente la creatividad del poder puede ser cualquier cosa. En este caso, el producto final era un cuestionario. En un tema como este, hubo fases realmente importantes. O sea, pasamos por todas las fases, la búsqueda de la información, etc. La búsqueda de información, en este caso, fundamentalmente, se empleó para analizar cuáles eran los tópicos típicos en un asunto como este, puesto que en el cuestionario se preguntaba sobre ellos. Aparte de los valores estadísticos que se desarrollaron en el proyecto, como decía, hay fases más especialmente importantes. Por ejemplo, en este caso, la búsqueda de los términos sinónimos fue realmente importante a la hora de la fase de la búsqueda de la información, pero especialmente la evaluación de la información y de las fuentes. Con lo cual, y no me extraña que no lo leáis porque no lo leo ni yo, este es un fragmento de esa guía que os decía que se les daba al alumnado, en los que se les da una serie de criterios con preguntas concretas que deben de contestar sobre las fuentes, ¿sabes? Y los criterios son, por ejemplo, relevancia, autoría, sesgo, etc., ¿no? El tema de los links tiene que ver con la actualización de la información. Generalmente, como bien sabéis, existen varias formas de saber si una página web está actualizada o bien se busca la fecha en que ha sido producida, no siempre la hay.
o bien se acude a los links. Los links, si una página web tiene links no actualizados, obviamente la página web no está actualizada. Entonces, este planteamiento con preguntas concretas, etcétera, yo creo que siempre es importante, pero en algunos momentos tiene más peso. Por hablar también de las características de cada uno de los proyectos que se abordan. Esta es otra ocasión, otro proyecto documental. Yo no voy a enseñaros nada, pero está también en línea. Es un vídeo, en este caso el producto final era un vídeo, y como tal, digamos que esta última parte del proyecto, que era la difusión del mismo y la comunicación, realmente condicionó todas las fases anteriores. Yo quisiera decir que los proyectos documentales, a pesar de que abordan una serie de fases, yo no las considero que sean fases lineales, que haya que ir agotando. Bajo mi punto de vista, la perspectiva general siempre es importante. Es imposible planificar un proyecto documental si no se tiene en cuenta, por ejemplo, el producto final. Y en este caso fue imprescindible, porque la información, que fue mucha, porque sabéis perfectamente que el alumnado tiende a ser muy exhaustivo con el tema de la información, suele recoger demasiada información, incluso irrelevante, prácticamente quedó en frases cortas. Es decir, el proceso de síntesis de la información aquí fue imprescindible. Prácticamente, digo, todo es un vídeo donde la imagen habla casi más que la palabra, donde existen textos, pero textos que corren en el vídeo, y que existe voz grabada. Parte de los textos los grabaron con su propia voz. Y la otra parte importante, la otra fase que se trabajó también de una manera especial en este caso, tiene que ver con lo que hablábamos antes de las conductas éticas. Yo creo que antes decía que si algo ha cambiado ha sido la ética y las normas. El hecho de que ahora mismo todo el mundo pueda publicar en Internet, que exista una cierta filosofía del copia y pega, que realmente, pues, sabéis perfectamente que cuando navegamos entramos en páginas web y hay veces que estamos entrando en páginas web que son gemelas y sin ningún tipo de alusión a la fuente principal. Entonces, en esta ocasión se trabajó mucho precisamente toda esta parte de los usos éticos de la información y algunas cuestiones relacionadas con el parafraseo, con las citas, etc. Lo digo y no he hecho alusión a aquel, porque pienso que siempre se ve todo muy bien, porque la base de este proyecto, digamos la motivación, fue el concurso de este libro. Por eso digo que está en línea y fuimos, bueno, como nos salimos de las normas del concurso, nos dieron al final una mención, pero no nos expulsaron, porque el vídeo pesaba más de lo que tenía que pesar, bueno, en fin. La cuestión es que, como os decía, el uso ético de la información estaba prácticamente en las bases del concurso. Pero la motivación del alumnado es importante. No olvidemos que, por ejemplo, en mi caso, cuando trabajo con estos chicos, todas las competencias al fin, desde luego añado valores educativos, pero añado también trabajo, y hay que compensar. Y ya para terminar casi, decir que es importante el tema de la comunicación. Yo creo que en educación, y nosotros somos víctimas de esto, hoy por lo menos, se ha trabajado poco la comunicación oral, la comunicación de los proyectos, algo que va a ser muy importante en la vida de nuestro alumnado en el futuro, tanto a niveles laborales como a niveles académicos, por ejemplo, como decía antes Rosa, cuando vayan a la universidad, donde todo está basado en el trabajo personal, en la exposición y el trabajo en grupo. Esto que he puesto aquí como ejemplo, pero hay otros ejemplos de biblioestante que se realizaba desde la biblioteca, y digo, voy a acabar con el tema de la biblioteca. Era una actividad semanal de la biblioteca en la que, digamos, que el objetivo último era compartir, y era compartir gustos en relación con la lectura y la escritura, pero también compartir aquellas cosas que se estaban realizando dentro de las aulas, como por ejemplo los proyectos. Era la oportunidad no solo ya de la comunicación a sus compañeros, que es casi a lo que solemos llegar en las clases, sino a la comunidad educativa, puesto que profesorado, alumnado, conserjes asistían a este biblioestante que tenía lugar en horario extracurricular, en un recreo.
y además hacerlo en un tiempo muy breve, puesto que tenían que hacerlo en 20 minutos. En este caso elegí uno de esos proyectos que se presentaron, pero hubo muchos otros, como el perfume, que es un proyecto que se realizó en bachillerato desde la asignatura de proyectos integrados, y que tenía que ver con el diseño y con las esencias. En este caso es La sombra del tiempo y está basada en un trabajo sobre relojes de sol de lo que es el capítulo de formación de usuarios, o como empieza nuestro capítulo de formación de usuarios en el proyecto de biblioteca, que es que la formación de usuarios debe plantearse como un eje transversal del currículo, y nuestra labor educativa debería ser enseñar a nuestro alumnado las estrategias que le permitan identificar las informaciones que necesitan, evaluar las fuentes de información disponibles, buscar en cada una de ellas eficazmente, y subrayo eficazmente, seleccionar la información pertinente, realizar una lectura crítica de los distintos documentos, relacionar los nuevos descubrimientos con sus conocimientos previos, o sea, construir conocimiento, y sintetizar y organizar todo de una forma apropiada para comunicarlo a los demás. Quisiera además hacer un pequeño comentario sobre la biblioteca, no solo ya como centro de recursos. Yo sé que tener un centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje es necesario, yo creo que es necesario, pero en matemáticas decimos si es suficiente o no es suficiente. A mí me parece, empleando términos matemáticos, tener un centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje del siglo XXI es necesario, pero no suficiente. No es suficiente con tener un centro de recursos. Hay además que potenciar el uso de los mismos y, bajo mi punto de vista, la biblioteca puede realmente liderar ciertos programas. En este caso voy a enseñaros dos situaciones en que así lo hizo. Este es un caso de un concurso que se realizó en el Día Internacional de la Mujer, aunque en realidad se realizó a lo largo de la semana, que el concurso era un concurso de búsqueda de información y se llamaba Mujeres Ignoradas. La idea del concurso no solamente tenía que ver con el tema en sí, por supuesto, que era recuperar la memoria histórica de algunas mujeres de los distintos campos de conocimiento humano. Y como teníamos 5 días para poderlo realizar, elegimos 5 campos: campo de la ciencia, el campo de las humanidades, el campo del arte, el campo del mundo del espectáculo, de lo que sería el cine, etc. Y también hablábamos de las ¿cómo las llamábamos? Realmente eran las especiales, las mujeres que destacaron por otros aspectos muy distintos. Escogimos 5 mujeres. Hablamos del concurso del 5, eran ellos número 5, eran 5 días, eran 5 mujeres, eran 5 premios. Era un concurso que era el concurso del 5. Escogíamos 5 mujeres que realmente hubieran destacado en ese campo y además tuviesen otras facetas. Muchas de ellas habían sido personas que habían defendido los derechos a votar a la mujer, los derechos sociales de la misma, etc. Y como decía, no solamente cosas que tenían que ver con el tema en sí, sino también con algunas cosas importantes, que era el fondo de la cuestión, que era intentar despertar en el alumnado cierta curiosidad por lo que eran los aspectos de desinformación existentes. La mayor parte de estas mujeres no eran muy fáciles de encontrar. Les dábamos unas pistas, tenían que hacerlo en un tiempo muy limitado. Además, no tenían que anotar las cosas, la información era grande, por lo tanto tenían que seleccionar aquellas informaciones que podían ser relevantes, porque tenían los periodos del recreo para hacerlo, y hacerlo en un tiempo récord. Realmente los recreos apuntaban la información, alguno llegaba, podía buscarlo, etc. Pero como digo, no era sencillo encontrarlo, y de hecho en aquel momento la mayor parte de la información no se encontraba tampoco en los libros. Pero no olvidemos que los libros a veces también, a pesar de depositar o de incluir la cultura, a veces también han olvidado algunas partes de esa cultura, en este caso la historia de las mujeres. Y uno de los objetivos también era pues establecer en una actividad extracurricular realmente unos aspectos que tenían, en este caso un concurso que tenía que ver con la selección, búsqueda de la información y con la toma de decisiones. Y ya acabó.
nada, me salto todo esto, que son algunas imágenes, y solo decir que el otro aspecto donde pienso que la biblioteca puede ser un agente realmente que potencie prácticas ALCI es en la coordinación de los proyectos interdisciplinares, en nuestro caso desarrollados alrededor del día escolar de las matemáticas, con una redacción semanal y con una coordinación desde la biblioteca escolar y digamos que organizado conjuntamente con el Departamento de Matemáticas, pero con la colaboración de todos los departamentos. Un ejemplo rápido. El Día Escolar de las Matemáticas, que trató sobre la nutrición, y donde realmente desde los aspectos de la creatividad, aspectos por supuesto matemáticos, exposiciones de libros en la biblioteca, guías de lectura y una exposición interdisciplinar donde realmente volcaron todos los trabajos que se habían realizado desde distintos ámbitos. La nutrición y la desnutrición desde los ámbitos sociolingüísticos y desde el ámbito de las ciencias, científico-técnico, desde la ética y desde la ciencia, tecnología y sociedad, aspectos que tenían que ver con los trastornos alimentarios y habían realizado una especie de supuesto, un trabajo sobre un supuesto de establecimientos de comida basura, y latín y griego, cultura clásica, sobre comida y civilización. Y ya. Yo querría acabar con... Bueno, ella empezó con un aspecto arquitectónico que era un faro. Yo voy a acabar con dos. Uno es un puente. Yo creo que la biblioteca escolar de secundaria hay que verla como un puente entre lo que sería la educación obligatoria. Yo creo que tenemos la suerte de heredar todo lo que nos proporciona la biblioteca escolar de primaria, pero nosotros somos responsables de llevar ese alumnado ahora hacia una ciudadanía que se incorpora a la vida adulta y a la vida laboral y que tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios, y por otra parte un alumnado que va a pasar a la universidad, que va a seguir su vida académica y tiene que adaptarse a un sistema educativo en el que la competencia informacional es clave. Y ya acabo diciendo, y así le doy pie a Fana, que desgraciadamente para nosotros y en educación siempre hay que posicionarse. Yo creo que a veces hay cosas que no se pueden elegir. Lo que puedes elegir es, como decía, si eres capaz de afrontarlo en más o menos tiempo, pero siempre hay que ir hacia adelante. Yo he puesto ahí un faro, por eso decía yo que ya que estoy con un faro y acabo con un faro. Yo desde luego he tomado ya mi posición, yo ya he decidido, y simplemente ahora yo creo que la cuestión está sobre la mesa. No sé qué pensáis vosotros, pero yo os animo a que nos incorporemos toda la barca, que vamos a tener que hacer varios viajes. Gracias. Ahora es muy breve ya. Simplemente abrir una reflexión que planteo primero a las ponentes, pero que creo que debemos hacernos todos. Muy facilita, sobre cuestiones muy sencillas, como por ejemplo, si partimos de que el trabajo con proyectos documentales es la forma con más sentido común de abordar la enseñanza, si lo que pretendemos es educarlos en Alfín, por ejemplo, si partimos de eso y lo damos como aceptado, que ya es bastante hacer, ¿verdad? Pues sabemos que no podemos prescindir de la biblioteca escolar. La biblioteca escolar se constituye así en el instrumento más importante que puede ofrecer una escuela o un instituto. Bien, la biblioteca escolar, espacio, creo que no es mucho decir que en los últimos años avanzó más que ningún otro en la escuela. Bastante tiene con constituirse en ese centro de recursos, ¿no? En acoger los proyectos documentales, en escuchar las demandas del profesorado y en tratar de darle respuesta. Pues yo personalmente creo que no.
porque como esperemos a que haya demanda por parte de todo el profesorado, se van a morir los proyectos documentales antes de haber crecido y detrás la biblioteca escolar. A mí me dijeron que me mojara, yo ya me mojé y ahora lanzo la pregunta. ¿Qué hacemos en la biblioteca escolar? ¿Esperamos a que haya una demanda del profesorado a acogerla, lo cual sería suficiente trabajo, ya lo sabemos? ¿O seguimos siendo el faro, el puente, el lugar del que surgen esas iniciativas? Y hablando de educación a la información, efectivamente se habló de... Esta es la otra también muy sencillita. Llevamos ya mucho tiempo escuchando la expresión de nativos digitales, asumimos que somos inmigrantes digitales, yo creo que lo tenemos muy asumido. Lo peor es que yo creo que a veces somos alucinados digitales también. Entonces, que es lógico, ¿no? Porque yo les planteaba a nuestras compañeras qué herramientas de verdad, después de haber escuchado y de acuerdo una cosa que pasa en secundaria, que pasa en primaria, que todos estamos cansados de ver, y es que cuando nuestros críos tienen que buscar información, lo primero que no saben es parar, porque lo que hay es que formar criterios. Bien, ¿qué instrumentos de la escuela de siempre son imprescindibles para alfabetizarse en este mundo? Estoy pensando en cosas como esquemas, palabras clave, demás, de instrumentos tan básicos como los diccionarios, ya no de prescindir de libros de texto, sino por lo menos de rogarles que no traigan palabras en negritas, esquemas todos hechos para que los niños estudien tal cual y dejen de resumir. ¿Y qué pasa con todas estas herramientas digitales? Ellas las han categorizado, creo que perfectamente, sin haber hecho mención de ello. Se ha hablado de ciertas herramientas útiles en primaria, de ciertas herramientas útiles en secundaria. No deberíamos categorizar, no deberíamos dejar de alucinar y tener claro cuáles de ellas tienen el mismo uso y, por tanto, cuáles son las básicas para cada uno de los procesos dentro de un proyecto documental. O sea, herramientas, estrategias básicas y qué hacemos con la biblioteca escolar. Yo lo dejo ahí. Ahora, por allí, aquí. Hola, son Javier do Colexio de Présas. Como eso de que empecé con Juana, que foi que me foi limando un pouco doña Juana cando empezamos hai 15 anos aproximadamente a Empresas. Antes era moi brutiño, pero esta semana pasada, ahora igual, esta semana pasada estaba realizando... Esta semana pasada estaba realizando una actividad fundamental en la vida de toda persona, que era tomar una caña, y me vino una chica que acabó magisterio. Está preparando sus oposiciones. Mira, Javier, es que me dijeron que vosotros trabajáis por proyectos en el colegio. Pues sí, hace mucho tiempo. Y es que no sé qué es eso de trabajar por proyectos. Y mi profesor, de donde preparo las clases para las oposiciones, tampoco sabe qué es eso. Digo, pues estamos aviados si los nuevos que nos vienen no saben qué es trabajar eso. Y en los 15 años ha sido una pelea constante. Con los niños es el menor problema. La pelea está. Como les pasaba a los inmigrantes, aquellos americanos que querían contenidos, muchos padres que no tienen formación, matemáticas es el libro de texto y poco más, y profesores nuevos a los que hay que estar enseñando. Creo que nuestro trabajo, de los que estamos convencidos, es saber. Somos motores, tenemos que, como motores, como corazón del colegio, como responsables de la biblioteca o como responsables de equipos directivos, ser ese corazón que tiene que ir poco a poco ganando una inercia, ganando un movimiento que tenga esa fuerza, esa inercia,
vencer las resistencias y saber que permanentemente vamos a tener que estar enseñando al nuevo profesorado que viene e ilusionándolo. Eso es lo que nos enseñó Juana y yo creo que es lo que también hay que transmitir a todos. Gracias. Mientras que va andando el libro, yo creo que la biblioteca escolar es ahora mismo el espacio educativo que más ilusiona, el que más efectos positivos tiene en los centros. Primero porque no es algo que en la base sea ajeno a nuestra vida como personas formadas, como personas letradas, y después porque es propio de la cultura escolar. Entonces es fácil que los compañeros, una vez que rompan algunas barreras, se ilusionen realmente por lo que se puede hacer desde la biblioteca escolar, lo de la ilusión que decía Javier. Hola, buenos días. En primer lugar, os tengo que felicitar por las intervenciones de las dos que me han encantado. Después me imagino que ya sabéis que soy de una escuela de adultos y cuando os he visto... bueno, aprovecho medio segundo para pedir disculpas por la última parte de mi intervención de ayer, porque quise ayer rectificar y me dijeron en la organización que no podía, pero bueno, lo hago ahora, aunque la otra mitad no me escucha. Y después deciros que me he dado cuenta de que las escuelas de adultos, por lo menos en la mía, trabajamos por proyectos hace mucho tiempo y he dicho, ostras, y no decimos nunca nada. Porque nosotros el espacio que tenemos de la biblioteca lo tenemos abierto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenemos muy pocos libros, lo que sí tenemos son ordenadores. Y todos los profesores, que somos 11, tenemos, aparte de nuestras 20 horas de lectivas, 19 los de secundaria y 21 los de primaria, 2 horas de atención al alumno en las que estamos en la biblioteca. O sea, nosotros llamamos biblioteca, sala de estudio, autoformación, de todo un poco, es un mix. Entonces, en esas 2 horas, todos los alumnos del centro, los 640, no todos a la vez, claro, porque están allí abiertos de 9 a 9, van allí y hacen sus proyectos, sus trabajos, buscan la información y el profesor se dedica a asesorar, orientar sobre la búsqueda de la información, sobre qué libros son los mejores y tal. Después, los grupos de la ESO, que tenemos 4 grupos de la ESO, lo que hacemos es, de las 3 horas lectivas, 1 hora es de autoformación integrada en el aula, que nosotros decimos, y es 2 horas. Vamos trabajando con las test pequeñas, las teorías pequeñas, que cada alumno dice la suya y al final elaboramos nuestro concepto sobre la materia que sea, matemáticas, naturales, castellano, catalán o historia. Trabajamos en el Moodle y dentro de la clase tenemos nativos digitales, inmigrantes digitales, analfabetos digitales. Porque claro, hay gente de 16 hasta 45 o 50 años en clase. Y tenemos que intentar que todos aprendan las nuevas tecnologías, que sean capaces de leer y comprender, pero también de utilizar todas las tecnologías, porque nuestra meta es que esos alumnos vuelvan o al sistema educativo o al medio laboral con todas las con todo eso integrado, porque lo necesitan para trabajar. Y cuando conseguimos que los alumnos se apasionen por la lectura, pero también tengan los hábitos de las TIC, ese es un efecto dominó. No solamente le repercute a él, sino a toda su familia, a todo su entorno. Ellos mismos lo dicen, nuestros hijos nos piden ayuda y están orgullosos de poder ayudarles. Gracias. Antes, ahí, que me una mano. Ahí. Bueno, antes de nada agradeceros desde luego las intervenciones, que también me han gustado mucho. Os voy a hablar desde mi perspectiva, que es una perspectiva de un IES, de secundaria, ¿no? Yo considero que los proyectos documentales y el trabajo en base a proyectos es muy importante. Precisamente por eso empiezo a sentir un problema y, a ver, no sé si voy a ir contracorriente aquí,
porque no es esa mi intención, es todo lo contrario, es que como los considero muy importantes, necesito casi una solución. Un proyecto documental mínimamente riguroso, serio, por lo menos planteado a nivel de secundaria, bachillerato, exige muchísimo tiempo. Tiempo de los alumnos, ya no me refiero al profesor, que también, por supuesto. Muchísimo tiempo del alumnado, muchísima dedicación. Mientras que ese proyecto documental se hace a nivel, digamos, aislado entre a 2 o 3 o 4 departamentos que se implican en un proyecto interdisciplinar, documental, vale. Pero ¿qué pasa si, como sería a lo mejor de desear, toda la enseñanza o gran parte de la enseñanza y del aprendizaje se basa en trabajar en base a proyectos documentales? Porque lo que puede ocurrir es que el alumnado no tenga tiempo y se colapse algo, sobre todo si esto se intenta mantener paralelamente con los exámenes, las clases no sé qué, el horario rígido. No puedo seguir perdiendo clases para dejar trabajar a los niños o no sé qué. Es decir, o una de dos, o los proyectos documentales son serios, rigurosos, extendidos en el sentido de que no solamente son 3 materias, me estoy entendiendo mucho, ¿no? Perdón. Sino que, a ver, o se da una revolución de fondo respecto de que ya no se examen, ya no sé qué, o yo no sé cómo hacerlo, de verdad. Y además creo que la biblioteca, una de las funciones que sí supongo que debería tener, porque si no también los profes somos bastante díscolos y difíciles de coordinar, es poner de acuerdo para no, a ver, habrá que hacer una cosa en tiempos, habrá que coordinar, habrá que... No lo queremos todo para el 5 de marzo, ¿vale? A ver, cuando empezamos con este pequeñísimo tiempo de debate, en el que no vamos a poder hacer un debate, indudablemente, creo que no es importante buscar respuestas, es más importante hacerse las preguntas. Dejé una sin hacer, porque ya me parecía mucho, pero como tú has dado pie, pues la voy a plantear también, para que cada uno de nosotros, por lo menos, pensemos sobre ellas. Pensemos qué debemos hacer desde las bibliotecas escolares con respecto a los proyectos. Pensemos qué herramientas básicas utilizar en ellos para que sean de verdad, de educación al fin. Pensemos si es posible mantener un sistema educativo que tienda al trabajo por proyectos documentales sin una revolución total de espacios y tiempos. Pensemos si es un objetivo utópico, si hay alguna posibilidad de alcanzarlo y qué hacemos con eso. Es nuestro reto, lo vamos a tener que hacer nosotros como hemos hecho todo lo demás. No lo va a hacer nadie más que nosotros. Bueno, es un poco tarde, pero tengo mucho interés en felicitar a las dos ponentes excelentes y retomando un poco lo que decías tú hace un momento, a veces ejemplos de tan excelente práctica como las que plantean Puerto y Rosa desconciertan o apabullan en el sentido del 0 al 100. ¿Qué hago? Y tiene que ver con lo que también comentabas tú ahora mismo, Juana. Podemos seguir, ¿cómo podemos hacer? ¿No? Tenemos los espacios, los tiempos, tienen que cambiar, por supuesto, yo sí creo que tienen que cambiar, pero mientras tanto, ¿qué hago? Una de las cosas que me parecen clave de las dos intervenciones es la labor de Rosa como una profesora que está absolutamente afinada como experta en proyectos integrados, se dedica a hacer formación de otros compañeros. Eso me parece clave. Y luego otra cosa que me parece clave es empezar poco a poco. Efectivamente, no puedes del 0 pasar al 100. Eso todos los que nos dedicamos a la educación lo sabemos. Con nuestros alumnos nos tenemos que hacer prácticas guiadas, poquito a poco, acompañadas. A mí, un elemento que quería poner en el debate que acompaña de la estructura educativa y que a veces olvidamos
son los proyectos europeos. Es decir, el e-twinning, los convenios, por lo menos dan un espacio organizativo, una carta de naturaleza a ese proyecto que deja de ser el proyecto de 4 enloquecidas, alucinadas, entusiastas, que claro, ellas lo hacen porque como lo hacen todo, pues también saben hacer esto. No. Lo acercamos a, sobre todo cuando uno tiene que a veces tiene una dirección del centro que no está ejerciendo liderazgo pedagógico. En ese sentido, el introducir la normativa europea, los proyectos europeos, acompañan, apoyan y puede ser una fórmula más sencilla, guiada para empezar a trabajar en esa dirección, en la que irremediablemente tenemos que seguir trabajando. Es mi opinión. Vale, gracias. Bueno, yo quería romper una lanza a favor de los proyectos de Santa infantil, porque tienen el mismo rigor, porque lo importante es el procedimiento, eso es lo primero, primer punto. Y segundo punto, para rematar, que yo combinaría 2 palabras: ilusión y responsabilidad. Toda la ilusión, todo el entusiasmo que tenemos que poner y nuestra responsabilidad como docentes y como funcionarios públicos que nos ganamos un sueldo a fin de mes, que es muy importante. No podemos decir que somos militares, o como se llame eso, y escudarnos en una serie de cosas. Podemos si queremos, si somos responsables, y tenemos muchísima responsabilidad. Solo eso, perdón. Yo mientras que va el micrófono también quería hacer un pequeño comentario, porque aquí se ha hablado, por ejemplo, de este tema de la flexibilidad del tiempo. Yo creo que es fundamental. Mientras que no hagamos una reflexión sobre el currículum y sobre nuestra práctica, va a ser imposible realmente articular este proceso. Pero yo, y desde las matemáticas, porque aquí hay muchos seguro tutores de primaria, y ojalá hubiera profesores de matemáticas, yo creo que si reflexionamos sobre las prácticas, podríamos empezar a pensar en qué cosas se podrían reducir. Y os lo digo desde las matemáticas. A ver, como el en 59 segundos, no tenemos que... Lo digo rápido, el 70% de lo que se hace en matemáticas generalmente es sobrado. Quiero decir que es cálculo, algoritmos, es una reproducción de lo que es la alfabetización tradicional numérica y aritmética, que en la actualidad, y precisamente por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que tienen esa parte amable de evitarnos todas aquellas cosas que son simplemente procesos sin contenido educativo, podrían suprimirse. Si eso es así, podrían hacer cosas con contenido educativo de verdad. A ver, ahí y aquí, después... Voy a intentar ser muy breve, compartiendo la preocupación del compañero por las nuevas generaciones que llegan. Aquí estamos 2 casi recién llegados a la función docente, que sí que sabemos que son proyectos documentales y los elaboramos. Mi pregunta es, ¿qué pasa con sus compañeros que le quedan 15 o 20 años de labor docente y que no saben lo que es un proyecto documental y que tampoco quieren saberlo, que no saben lo que son las nuevas tecnologías y que no quieren saberlo? Porque yo tengo 35, ella no llega a los 30 y aún falta mucho recorrido, ¿eh? Y hay gente que viene coña. Ahí y luego aquí, sí. A ver, muy rápidamente yo quería recordar que se han dicho cosas, yo creo que de una profundidad tremenda, pero como quien no quiere la cosa, y que significa que con ilusión y con rigor no solamente vamos a poder hacer esto. Ahora necesitamos unirnos, necesitamos una labor de resistencia tremenda. Estamos en el contexto en el que estamos. El lunes vamos a nuestros centros y estamos como estamos. Y la biblioteca escolar tiene muchísimos problemas: formación inicial del profesorado, falta de formación en nuestros centros, pero todo lo que está hecho, toda esa formación está a punto de perderse. Así que no nos olvidemos de que ahora mismo está a punto de perderse la biblioteca escolar, la educación pública, la compensación de las desigualdades y la formación de profesorado. Bueno, es la última intervención de este compañero. Mientras que llega el micro, Vamos a ver, perdón, muy rápido. Yo lo que quería decir
Bueno, todo lo que habéis dicho, ¿dónde lo tengo que escribir? Pero que una cosita muy importante, yo también estoy muy harta de que a veces se le eche tanto la culpa a la administración cuando nosotros tenemos muchísimo que hacer. Lo decía Puerto, yo puedo adaptar mi materia, mi currículo a ese trabajo por proyectos y puedo ser una isla, puedo estar sola en el centro, pero el que resiste gana y ahí tenemos que estar. Y yo ahora mismo tengo un pequeño problema en mi cole y es que llegan padres de primero de la ESO y llega esta loca que siempre estuvo en bachiller y ahora llega a la ESO con el proyecto Avalar, con estos ordenadores, con no sé qué, a que los niños utilicen el Google Docs para que esta loca les corrija todos los días los deberes, porque estamos la búsqueda de esa información que tengo que revisar, que tengo que mirar. Mi materia es inglés, todo eso se escribe, incluso los chorreos lo dan en inglés, pero es que los padres me dicen: ¿y qué es eso de estar sin el libro de texto? ¿Cómo va a aprender mi hijo si tú no tienes un libro de texto? Reúne a los padres y explícales, por favor, venid las dos a mi cole. Reúne a los padres y explicáis esto, porque si se lo digo yo, soy la loca del instituto, pero si se lo decís vosotras, ya somos tres locas. Vale, todos vosotros. Y de verdad, gracias a las tres. Ahí hay un compañero de camisa rosa que lleva, es la última intervención. A ver. Nuevos tiempos, nuevas metodologías, no puede ser la misma evaluación de antes. Yo es que realmente voy a ser brevísimo. Es que a veces nos falta por leernos los preámbulos de las leyes y los objetivos. Los de secundaria, que somos más reticentes a estas cosas, simplemente hay que leerse los objetivos de la ley, y después hacérselos leer a los padres y a los compañeros. Y hay una cuestión que me ha quedado desde el principio y que esta ya casi me la contestáis fuera de aquí, es: habéis hablado de un cambio de paradigma. A mí me interesa mucho concretar cuál es ese cambio de paradigma, porque a lo mejor ahí está el secreto de muchas cosas. Vale. Para terminar, me vais a dejar que os lea una cita que enlaza con lo que al principio decía Puerto, porque además es de alguien que ella mencionó, y es que dice Albert Einstein que es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada.